Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast. Buenas noches, bienvenidos a Únete por la Historia. El día de hoy, como ya les habíamos prometido, continuamos el ciclo de magnicidios para finalizar estas charlas tan interesantes con el doctor Gilberto. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, David, un gusto estar con usted de nuevo. Es un placer estar con usted otra vez, aprendiendo full como la vez pasada. El de Jorge Eliezer Gaitán quedó fantásticamente entendido. Y bueno, pues hay que continuar, no sin antes preguntar qué es un magnicidio, para retomar. Pues eso es un asesinato que por su magnitud, ¿sí? Y pues por el perfil de los que terminan siendo asesinados, es clave de cara al curso del poder en ese momento, ¿sí? O sea, en general y es una pregunta legítima, ¿no? Cualquiera podría decir, bueno, han matado a mucha gente porque hay unos que como que importan más que otros. Porque la muerte de ellos influye en la toma de decisiones, en el curso del poder y demás. O porque lo altera, o porque ayuda a mantener el poder como está configurado en ese momento. Y eso es una descripción que nadie, digamos, esto no es una definición jurídica. Capaz que desde un abogado penalmente diría, no, pues es un asesinato con ciertos agravantes y otras cosas de ese estilo, pero nada del otro mundo, ¿sí? Que es algo que, por cierto, no nos hemos detenido, como las investigaciones judiciales que se adelantaron en torno a los magnicidios que hemos estado estudiando. Pero es una idea muy descriptiva en función de lo que le he venido comentando. En resumen, es un evento que parte en dos, o digamos, la historia política de Colombia deja de ser la misma. Altera el curso del poder. Es un asesinato que altera el curso del poder, o porque lo conserva, porque definitivamente obliga a hacer un cambio, cosas de ese estilo. Sea el poder que está por asumir o el que está dentro de las instituciones. El que está en disputa, sí, el que está en disputa o el que efectivamente está entre las instituciones. Bueno, el video pasado entonces finalizamos con Jorge Eliezer Gaitán, sí, con varios matices, cosas que no sabíamos incluso de su vida personal. Y ahora nos adelantamos casi 40 años y nos acercamos a la muerte entonces de Luis Carlos Galán Sarmiento. Sí, importante mencionar algo sobre lo de Gaitán muy rápido, ¿no? Porque sin duda valía la pena extenderse por una sencilla razón que es lo que lo va a hacer diferente a todos los demás magnicidios que han habido en la historia de Colombia y sobre todo los que vamos a abordar hoy, ¿sí? Pues en continuación a los que ya hemos abordado. Es que ha sido el único magnicidio que dio origen a una insurrección, ¿sí? O sea, una sublevación completa en muchas partes del país que se recuerda todavía bastante. El 9 de abril se volvió el Día de las Víctimas desde hace unos años, ¿sí? Sí. Y todas estas cuestiones. Entonces, sin duda, es un magnicidio muy especial y por cierto, es el más recordado por obvias razones. Claro. Gente que ni siquiera es liberal ni nada de ese estilo, ¿sabe? Mataron a Gaitán, es una fecha que marca, ¿sí?, la historia de Colombia. Bueno, ahí había hilos que no conocíamos, o sea, hilos que también estaban posiblemente, ¿no?, en el magnicidio y que los logramos identificar para que pues desde sus casas o desde sus celulares tengan su hipótesis de quién fue y no simplemente quedarnos con él fueron los godos, ¿no? O fueron los comunistas, que fue la que dijo el gobierno. Pero los comunistas, ¿cuáles? ¿Los nacionales o los de afuera? ¿Sí? Claro. Los godos, ¿cuáles? De entre las facciones que había y en una época en la que los conservadores estaban muy divididos. Para no centrarnos de nuevo pues, en el caso de Gaitán, lo que quería mencionar esto es a propósito de dos cosas. Una que ya habíamos mencionado, ¿sí?, que lo primero que uno se debe preguntar con estos magnicidios es a quién le sirve ese muerto. Sí, sí, sí. No solo nosotros, ahora ya han sentido más de historia, investigando esta cuestión, sino inclusive los recientes, ¿sí? Eso uno. Y lo segundo, hay como un patrón en los magnicidios. De hecho, por ejemplo, si uno recupera los primeros dos que tratamos, el de Sucre y de Julio Arboleda, que se dieron en el mismo sitio, ya en Berruecos, en Nariño, uno podría decir que eran de conservadores, ¿sí? Fueron los primeros magnicidios nuestros de conservadores. Después vienen liberales, y en circunstancias muy diferentes. Sucre y Julio Arboleda, mal que bien, eran militares. Rafael Uribe también, pero pues ya retirado de eso, ya como veterano de la Guerra de los 1000 días, asesinado por estos dos artesanos, ya liberal.
Gaitán, liberal. De hecho, nunca hay que olvidar, él murió como el jefe máximo de su partido. Obviamente, pues no era cualquier cosa. En Sí, ese sí, sí, sentido. sí. Con unas pugnas internas muy fuertes contra Alfonso López y demás. Eduardo Sobre todo Santos. con Santos, ¿sí? Porque pues era uno de los presidentes que buscó ser más estabilizador de la organización Y del fue el que partido. trajo término oligarquía al discurso político, ¿no? Ojo, Gaitán fue el que mejor lo popularizó, porque esa frase por la restauración moral de la República a la carga contra la oligarquía liberal conservadora, o por lo menos solo contra la oligarquía, eso ya también lo agitaba Silvio Villegas, el conservador El famoso. Leopardo, por supuesto. Exacto, ¿sí? O sea, no era algo solo de Gaitán. Lo que pasa es que la maquinaria del Partido Liberal era algo muy diferente a la del Partido Conservador. Claro. Entonces, en la capacidad de popularizarlo, y Gaitán sin duda también era muy buen orador, muy buen candidato, pues fue el que la hizo más famoso, ¿sí? Sí, Pero a propósito de sus vínculos con el fascismo, eso de a la carga, eso es una vaina de por combate, supuesto. ¿sí? No, pues desde la patria se evidencia que los leopardos eran Hay filofascistas. quienes dicen que Laureano Gómez decía a cargarla, pero pues ya sabemos a cargar qué. Evidentemente. Profe, bueno, entonces... Eso sí, uno, lo que mencionaba ahorita de la vinculación partidista, porque saltando ya Galán, sí. ¿sí? Partido Liberal otra vez. Pero ¿Sí? tiene que haber un paréntesis. ¿Cuál? Y es, Cuénteme. ¿por qué en 40 años no hubo magnicidio? Alguna persona que nos esté viendo pensará, bueno, ¿y los de la UP, alguno de ellos no fue un magnicidio? Yo qué sé, Pizarro, Bueno, Pizarro no tanto. Ultra, bueno, se me ocurren tantos. En ese entonces hubo muchos Barleal, asesinatos etcétera. y esa pregunta efectivamente es un muy buen tema a aclarar de entrada. ¿Por qué 40 años? Pues lo mismo uno también podría preguntar de Gaitán a Uribe, ¿por qué no hubo otro? ¿Sí? Sí. O porque entre Arboleda y Rafael Uribe tampoco Bueno, hubo la otro. paz que hubo en la hegemonía conservadora. Porque confrontaciones políticas hubo de todo orden y demás. Pero ojo que los magnicidios primero se dan en circunstancias ajenas a las de una guerra. O sea, no es un asesinato en combate. O sea, es una persona ya desarmada. Y a pesar de que haya mucha pugnacidad en el ambiente, como en el caso de Gaitán, pues digamos que fue un asesinato en circunstancias de paz, por decirlo, por lo menos en el sentido más formal. ¿sí? Sí. Por mucho tiempo, y después de lo que pasó justamente con la insurrección esta que les hablaba, ocasionada por el 9 de abril, y con la famosa violencia política, que su faceta más intensa fue en los 50, el famoso pacto del Frente Nacional, mal que bien fue exitoso en por lo menos pacificar las relaciones entre los dos partidos históricos, Sí. liberal y conservador. Pero había otro, el comunista, que estaba en ascenso y sobre todo dentro de un movimiento ya organizado en armas, que con el tiempo obviamente adquirió más fuerza, y claramente hubo asesinatos de militantes de diversas organizaciones. La izquierda, pues obviamente también puso una cuota ahí importante a propósito de cómo también su discurso se prestaba a fomentar la violencia, pues eran abiertamente revolucionarios, nunca hay que olvidarse de eso. Claro. ¿sí? No estoy diciendo que con esto uno pueda simplemente justificar los muertos de ellos, no, pero entender que ellos han propiciado esa violencia. Y también han estado dispuestos a matar. Nunca hay que Hasta el olvidar esa momento el cuestión. discurso ha sido bastante agresivo, ¿no? El discurso en general ha sido muy agresivo en Colombia, ¿sí? Ya que se pase a las armas es otro plan. Claro. Y más de este orden, de matar a una persona en particular que frustre las aspiraciones de algún proyecto político y que ayude a mantener a otro en el poder si es que ya lo está ejerciendo o es un rival en el camino. Que eso es lo que pasa con Galán en un contexto en que después del Frente Nacional, la izquierda y sobre todo la guerrillera, que aquí ha habido muchas guerrillas, ¿cierto? No, Fratricidas entre ellos, ¿no? se han matado entre ellos también. El ELN empezó con esta cosa, las FARC El después. PL contra las FARC, etc. No, entre ellos mismos. Sí, sí, sí. Alfonso Romero Bug fue un personaje matado por el Comando Urbano Pedro León Arboleda. Lo mataron en la Universidad Libre, además como docente, que era de Derecho Laboral. Ha habido muchos ejemplos, sí, sin duda. Pero la gran pregunta, más allá de si por qué no hubo magnicidio, es qué motiva que la violencia política se radicalice tanto, ¿sí? Esto sí que lo que voy a decir puede contrariar a gente de muchas disciplinas, pero es una discusión necesaria porque no tiene que ser obvio que esto sea una bondad. De Colombia se ha dicho mucho que somos una de las democracias más antiguas de América. Y es verdad, por lo menos en términos formales, de haber unas elecciones periódicas con las que se logre la alternación en el poder, sin duda. Pero se han dado a entender en que entre más democrático es un país menos violento. ¿Sí?
Y sucede todo, y totalmente entre lo menos contrario. democrático o más violento. Por ejemplo, cuando hacen la pareja clásica entre democracia y dictadura, ¿sí? Eso no es del todo cierto porque primero una dictadura se puede amparar en mecanismos democráticos, ¿sí? Sin lugar a duda. Y la democracia, dependiendo de otras circunstancias, puede ser brutalmente violenta, ¿sí? Y esta democracia no impide que un solo gobierno dure 30 años o 20, por ejemplo, Si no dependiendo dura de un la solo gobierno, por lo menos sí el proyecto, o un solo líder. Pero vemos, por por ejemplo, ejemplo. Turquía, que desde el 2002 está Erdogan, o cuánto no duró esta Merkel, Lo que sea, sin duda. Y para un ejemplo de la época, que se bueno, tiende a parecer que no tan estar de la cambiando época, de gobiernos es muy democrático y eso en realidad no tiene nada que ver, ¿no? por lo menos por la vía electoral, ¿sí? Eso no quiere decir que no necesariamente sea violenta, o por lo menos que agite y fortalezca un clima de violencia, pero eso se agrega a otras dos cosas. Cuando las campañas políticas empiezan a hacerse más frecuentes porque hay más cargos de elección popular, y entre 70 y 80 se está creciendo eso en el país, Sí. ¿sí? La más famosa, la elección popular de alcaldes, que se estrena en el 88 a pesar de que venía de una reforma constitucional del 86. Con Pastrana, acá en Bogotá, por ejemplo. Aquí como primer alcalde electo en Bogotá, Pastrana, por ejemplo, exacto. La UP está en ascenso, o sea, fue uno de los principales beneficiarios de esas elecciones locales, fueron ellos. Ya no solo con concejales que se elegían popularmente desde hace mucho tiempo, sino con alcaldes, ¿sí? Lo mismo en Cámara, en Congreso y estas cosas, que esa historia electoral del país, pues se ha Pero reconstruido de para otras entender el fuentes. contexto, ¿había la posibilidad real de que la UP llegara a tener una participación política Ojo que va de la mano de lo otro que estaba comentando, ¿sí? al igual que los otros? Porque la UP es una organización que pretendió agrupar a más gente que la dirigencia de la misma, que era masivamente del Partido Comunista. O sea, en la UP hubo liberales de ciertas facciones, conservadores de ciertas facciones, porque eso era el lema del partido, la unión patriótica, como una unión de patriotas, mejor dicho, que pueden venir obviamente de diversos partidos, Sí, pero obviamente con una agenda muy marcada por la tradicional lucha de los comunistas, que fueron los que fundaron esto, y sobre todo las FARC, su famosa organización armada. A lo que me refiero es que ese ambiente de apertura democrática, ¿sí? Puso en juego dos cosas. Por un lado, la misma expansión del Estado, que no ha sido sino creciente desde los años 20, algo de eso alcanzamos a explicarla en uno de los programas pasados sobre estos temas de magnicidio, y por ende, los puestos que están en juego. En la medida en que, sobre todo en ciertas regiones del país, sobre todo las más de provincia, municipios y demás, los puestos públicos son generalmente la fuente de ingreso, una de las más rentables, por un de lado, medio departamento. exacto, y además de las más duraderas, ¿sí? O sea, no solo es un buen ingreso, sino es más estable. La competencia en esos lugares se puede volver más brava, ¿sí? Al punto de que inclusive se matan. Aún inclusive entre la misma organización que se está reciclando en el poder, pues es, perdón que diga la expresión así, pero es como en las mafias. Las mafias como se empiezan a desintegrar, pues por los mismos mandos medios que están buscando hacerse su lugar, ¿sí? Claro. En los partidos hay una lógica que puede verse de manera muy similar. Más aún cuando en este país está en auge un negocio que si no es por el marco del provisionismo, y en esto quiero ser muy enfático porque ya hay gente de la época que lo dice así, pues le dio unos incentivos perversos a hacer no solo negocios, sino política en este país, para financiar campañas y crear legislaciones y medidas políticas a favor de ciertos grupos, ¿sí? Lo que pasa es que este era ilegal y estamos hablando del famoso narcotráfico, Sí. ¿sí? Que desde finales de los 70 y sobre todo los 80 llegó a participar en política de una manera tan evidente que hasta mismo Pablo Escobar terminó en la Cámara de Representantes, ¿sí? Carlos Leder tenía su propio partido. Es curioso, por ejemplo, en la Asamblea Departamental del Quindío, que es desde donde originalmente Leder, y su partido fue muy activo allá, el Movimiento Latino Nacional se llamaba. Muy nacionalista, por cierto. Pues él era abiertamente, bueno, ¿cómo se podría decir para que no lo vayan a desmonetizar? Muy afán del pintor austriaco, ¿no? Del pintor austriaco, sí, porque además él es el descendiente de alemanes, Mm, pues es el Leder, y de hecho su extradición la pagó en buena medida ya en Alemania. Pero son cosas, pues, o sea, a la vez que decía admirar al pintor austriaco, ¿cierto? Admiraba a John Lennon, sí, sí, y sí, cosas sí. así. O Sí, sí, sea, sí, sí, sí. un narcotraficante, tampoco nos hagamos muchas ilusiones. Pero su partido llegó a tener puestos en la Asamblea Departamental y hacían bancada conjunta para ciertos temas con los del nuevo liberalismo. La famosa Mm, agrupación que creó Galán en rebeldía a su partido, el Partido Liberal,
de cara a la principal queja que él hizo, la influencia de la corrupción, mejor dicho, o el clientelismo en las elecciones. Y más aún cuando ese clientelismo y esa corrupción ya empezó a verse la mano del narcotráfico. Profesor, pero de nuevo recurro a un paréntesis. ¿Quién era Luis Carlos Galán? ¿De dónde nació? O sea, entiendo su origen santanderiano, etcétera. Su padre había sido de vieja. Cruz, ¿no? Bueno, hasta allá sí no he indagado tanto, Detallitos pero pequeños. es una raigambre liberal muy genuina, digamos, muy sincera, ¿sí? La familia Galán. ¿Tiene algo que ver con el Galán de los comuneros? No. No, capaz que es una coincidencia de Lo apellido, pregunto porque Eduardo, o sea, los Santos sí tienen que ver con Antonia Antonia Santos. Santos. Pero esa ya es una guerrillera de la época de la independencia, no de los comuneros, Sí, es diferente. Pues guerrillera, es decir, apoyó guerrillas, financió y demás. Eh, no tiene que ver, por lo menos en lo que me consta, simplemente en uno de los liberales más importantes de Santander y sobre todo de esas casas o nuevas caras, nuevos apellidos del liberalismo en Santander. Javeriano, estudió en la Javeriana en los años 60, fue muy cercano a otro político menos recordado, seguramente porque no lo mataron, que eso es lo que suele pasar, Sí. Rodrigo Lloreda Caicedo, conservador, que fue candidato presidencial en el 90. En principio estuvo para haber sido a la par, junto con su excompañero de estudios, solo que de partidos contrarios, Galán. Y su primer cargo público, porque él ya hacía política en la universidad, la gran casa del galanismo de hecho fue la Javeriana. Eso fue una de las razones, aquí en el paréntesis, por las cuales sectores conservadores muy atrincherados, por decirlo de alguna manera, en la Javeriana, como el alvarismo, ¿sí? Empezaron a distanciarse de los jesuitas, sobre todo por el padre Gabriel Giraldo, que era el que apadrinó. Él le interesaba apadrinar todos los proyectos políticos, o sea, le interesaba ante todo que la Javeriana fuera muy influyente en la política. Con el primer presidente javeriano que tiene el país, que es Misael Pastrana. Sí. Y bajo 1970, que Galán se va a estrenar como ministro de Educación, con apenas 30 y alguito de años. Ha sido, de hecho, efectivamente, el ministro más joven que ha habido en Colombia, o uno de los más jóvenes, que son esas cifras que uno nunca sabe con qué contrastarlas, ¿no? Le dicen el más joven y uno, bueno, ¿entre cuántos? Pero bueno, Claro. efectivamente llegó muy joven y le tocó un paro estudiantil de los más fuertes que hubo en el país, el de 1971. Eso fue como su bautismo en fuego ya como cargo público. Sí. Y posteriormente eso ejerció cargos de designación, embajador ante la FAO en Roma, cosas de este estilo. Pero Y si no esas estoy ideas mal, liberales en torno muy parecidas a las de al liberalismo tradicional, que sabemos liberalismo, bueno, que defiende... no, él es probablemente heredero de una casa política dentro del liberalismo que es Carlos Lleras Restrepo. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. La otra renovación, inclusive también desde la Javeriana, era la de López, Pumarejo, después Miquelsen, que va a ser presidente Sí. muy temprano, que es por el lado de Ernesto Samper, también javeriano. Él es de esa escuela. Él es javeriano cuando eran abogados graduados en ciencias jurídicas y económicas. ¿Sí? Entonces se movían en los dos mundos, en el derecho y en la economía. Samper se volvió más economista, Galán era más abogado. ¿Sí? Y nada, una persona que eran como esas promesas del Frente Nacional para ocupar cargos públicos, porque eran la élite granada, la universitaria, gente muy inteligente, digamos, en líneas generales, ¿sí? A hacer la renovación, ¿cierto? En los puestos de gobierno y, como le digo, un Estado creciente y cada vez más tecnocrático, o sea, que demandaba gente más preparada y cosas de este estilo, Claro. que es una de las promesas del Frente Nacional, que el Estado y sus intervenciones que sean cada vez más técnicas, con un personal más preparado, todas esas cosas. Ese ambiente importa, ¿sí? Ese ambiente importa para entender cómo Galán después se le mide, ya no a cargos de designación, ministerios, embajadas y esto, sino a cargos de elección popular. Y se encuentra con lo que le decía hace un momento, que las elecciones cada vez son más difíciles, ¿sí? Porque implican mucha plata, y cuando implican mucha plata y dependiendo del cargo al que se llegue, ya usted llega comprometido, o sea, el resto del periodo a lo que llegue es saber cómo repone esa deuda y obviamente satisface a sus financiadores, sean los que hayan sido. Claro. ¿Sí? Y si eso es así en el Congreso, que son elecciones por definición, no va a decir más turbias, sino más opacas, ¿sí? En el sentido de que la gente en general no sabe cuántos son los congresistas, es un cuerpo colegiado, es más impopular en general el Congreso que una elección presidencial, Sí, claro. por su simple mecanismo. Y no tiene un voto de opinión tan grande, ¿no? Depende, para Senado varía, para ciertas cámaras también, ¿sí? Pero es más difícil de consolidar un voto de opinión, aunque en esa época era más fácil,
Acuérdense que es una época que en medios de comunicación es periódico y televisión. Y radio. Y ya, exacto, y radio, excuse, sí. Entonces, como decían, ¿no? Aquí basta con madurarlos como los aguacates a punta de periódico. Eh, Entonces, si usted es dueño de un periódico, si es Santos además, o cosas de ese estilo, Claro. pues el tiempo era el gran definidor electoral de cualquier campaña, sea liberal o conservadora. Y tradicional desde los 20, ¿no? Que se fundó. Ya desde los Ya 20 desde ya el era momento fuerte, Era fuerte. pero de su, origen liberal siempre. Una sí, línea muy marcada en el republicana, liberalismo. del famoso proyecto Sí, ese sí. Restrepo del que hablamos Sí, alguna sí, vez. sí, sí, sí. Y de hecho, entre los periódicos de gran peso liberal, el Tiempo es el que es de centro y a veces de derecha incluso. El que era más abiertamente de izquierdas inclusive era El Espectador. Y Ah, así claro. siempre fue. Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, no, el Tiempo era como el definidor electoral justamente por esa posición como de centro, era el que se metía a resolver las vainas una vez se desataban. Y era un gran elector, sobre todo bajo el Frente Nacional, ya con Santos Eduardo, retirado de la política y sin herederos, ¿no? Porque acuérdense que es por su hermano, sus dos sobrinos, Hernando y se me olvida el otro. Enrique, ¿no es? Me parece. No, no porque Enrique es el que es hermano de Juan Manuel Sí, y sí, esos sí. son hijos Sí, de sí. alguno de estos dos que le estaba comentando. Hernando y el otro se me olvida. Lo cierto es que Galán entra por la puerta grande de la política, que era con el Partido Liberal, el gran partido en términos de el que más puestos ponía y todas estas cosas. Naturalmente iba a ser el partido más expuesto a la influencia de cuantos elementos financiadores de campañas empezaran a meterse en estas cosas. Y en los 80 aparece el narcotráfico. Álvaro Gómez decía que el Partido Liberal es el PRI de Colombia, el Partido Revolucionario Institucional de México, acá. Sí, 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 sí. O sea, es el partido que tiene los votos, que evidentemente los tiene. La maquinaria del Partido Liberal hasta el día de hoy es una cosa impresionante. Lo que pasa es que ya no se llama liberal, se llama de la U, de Cambio Radical, del Centro Democrático, de sus múltiples disidencias, ¿sí? Que son la mayoría de nuestros partidos. Y el que no es eso es porque es godo, si lo hay, y sobre todo de izquierda, ¿sí? Y en ese entonces ya también estaba surgiendo un proyecto de izquierdas, más allá del Partido Comunista, que siempre sacaba un poquitos votos y demás, que era la famosa UP. O sea, se está abriendo la democracia, pero en un contexto en que el Estado es muy poderoso, la pelea por los puestos muy fuerte y las financiaciones cada vez más ¿Y complicadas. cuál era, o sea, en términos proporcionales, qué tan fuerte era la UP? Estaba en ¿Va a ser ascenso, la tercera fuerza política de sí, Colombia? sobre todo desde la elección presidencial del 86, que se estrenó con su candidato Jaime Pardo Leal. ¿Sí? Por primera vez saca un porcentaje con base a no llegó a los 2 dígitos, pero sacó un 7%, que frente a las maquinarias del Partido Liberal Conservador, que estaban en disputa, en ese entonces Virgilio Barco y Álvaro Gómez, Sí. pues antes les fue muy bien, ¿sí? Es después de eso que matan a Jaime Pardo Leal, y uno podría decir ahí, como usted me decía ahora, ¿por qué ese no sería otro magnicidio a considerar? Porque no estaba alterando el poder en función de lo que le estaba diciendo. Primero porque a la UP ya le estaban matando mucha gente, senadores, gente de este estilo, y a él lo matan, a Pardo lo matan después de ser candidato presidencial. Acá hay una polémica que no me quiero saltar, y es que he oído, no tengo muy presente fuentes, a decir verdad, pero sí he oído en muchos círculos que una parte de la, digamos, de lo que fue el magnicidio, en general de la UP, por decirlo de alguna manera, Genocidio, antes que genocidio, sí, genocidio, fue de la misma izquierda dentro, No, lo hubo, dentro de una facción que les llamaban a los de la UP perestroicos por haberse metido en el proceso de paz, etc. por acoplarse al clima de reformas que desde la Unión Soviética se llamó perestroika y Exacto. hacer un clima de apertura tanto democrática como económica. Sí. ¿Sí? No, la UP literalmente era un partido socialdemócrata y en la historia de estas cosas, socialdemócratas y comunistas se pelean es por estrategia, no por principios. ¿Y qué es la estrategia? Como para que haya dado una división tan importante, apostarle más a lo electoral que a lo armado. Acuérdense que la UP nace de un cese de paz, Sí. un diálogo de paz que hubo cese al fuego con las FARC entre el 84 y 85 y se estrenan con fuerzas en el 86. Entonces tenían vocación de poder, pero no porque sacara mucha gente. Casualmente donde quedan electos coincidía con zonas de presencia de las FARC. Entonces hacer política usted a nivel electoral y a la vez teniendo un brazo armado, mucha gente le decía, pues así cualquiera, ¿sí? Claro. Esa era más bien la objeción que se le hacía desde los más críticos a la UP y desde las mismas izquierdas, porque nació también a luchar del ELN, el Frente Popular, del EPL, y solo uno de esos tuvo vocación electoral, que fue el EPL, y entre ellos había ya también sus rivalidades, ¿sí? Sí. Que se empiezan ahora a manifestar en lo electoral.
Pero para no desviarnos tanto frente al caso de Galán, Galán era la proyección política de Galán era la de cómo renovar semejantes Pero, maquinarias. profe, sí hubo o sea, hay una fuente, se puede comprobar fehacientemente que muchos muertos de la UP fueron por parte también de grupos armados de izquierda. Pues no sé si muchos, pero los hubo, de las mismas FARC frente a gente que consideraban traidores dentro de la misma UP. ¿Sí? Por ejemplo, en su posición frente al proceso de paz, de privilegiar más las garantías frente al electoral, ¿sí? Que el proceso de paz que con Barco, pues de hecho tuvo muchos problemas con las FARC, pero no con la UP. O sea, a la UP le empezó a ir bien y a las FARC le estaban dando plomo. Entonces, en ese contexto es que las FARC se contraría con cierta gente de la UP que pudo haber llevado a su asesinato seguro. Hay un caso de Jairo Cardona, es el hijo de un senador Cardona de la entonces, eso está inclusive investigado por la Comisión de la Verdad y todas estas cosas, Sí. que las FARC lo mandó matar. ¿Sí? Siendo de la UP. Sí, entonces sí hay casos de esto, pero no podemos obviar lo otro, que es que en esos escenarios donde estaban compitiendo, pero ya a nivel electoral, no solo con la presencia o convivencia de las FARC como proyecto insurgente y subversivo, pues habían otros actores políticos de todos los partidos que ya tenían otros aliados en sus financiadores, por ejemplo, narcotraficantes. Sí, Claro. que en Magdalena Medio, en Bajo Cauca, en ciertas zonas del país, pues empezaron a cobrarse un problema que empezó de negocios de gacha con las FARC por allá en sus laboratorios en el oriente del país, en el Caquetá y demás. Se las empezó a cobrar con la gente de las FARC. ¿Sí? Y acuérdense que gacha venía del mundo de los esmeralderos. Inclusive Sí. entre los mismos, en un mismo negocio, puede haber una violencia muy fuerte. Sí. Él veía a las FARC como un agente de negocio más. ¿Sí? Como tampoco decir aquí que hay un proyecto anticomunista muy elaborado. No, era un tipo que se le estaba metiendo con su plata. ¿Sí? Sí. Y tenía elementos con que responder porque justamente tenía bastante dinero. Pero no solo era gacha, sino todo el famoso cartel de Medellín. Posiblemente ahí también estuvo el de Cali, que ese siempre queda muy invisibilizado, ¿cierto? El de Medellín se lleva Bueno, toda la la lucha de atención. los Ochoa era evidente contra la izquierda por el secuestro de Irma, En era la principio, hermana, ¿no? En no, principio. Marta Nieves Ochoa. Marta. Pero es en ese contexto en el que Galán pues termina siendo víctima de la única cosa por la que se hizo famoso. No lo quiero desmeritar, pero tampoco darle la fama tan grande que le han dado. Él pedía era renovar las costumbres políticas, que se purificaran las costumbres políticas desde algo tan elemental como el sufragio. Y que el Partido Liberal, el partido de gobierno por excelencia, el mayoritario y demás, pues fuera el primero en dar ejemplo. Por eso creó su nuevo liberalismo. No es nada original y es un liberalismo que quiere seguir en el poder, pero pues de manera más decente, podríamos decirlo. Y también sin la presión, me imagino, de los gamonales de ciertas Que todas tenían nombre propio y eran regiones. turbayistas, ¿sí? O sea, gente muy afín al expresidente Turbay, a Loesa López, porque después de Turbay López se quiere hacer reelegir la campaña del 82, su jefe de campaña, Ernesto Samper, y en un episodio muy famoso en Medellín que recibieron financiación de unos industriales antioqueños, pues ya hubo una sospecha de, bueno, ¿dónde, cómo competir dentro del Partido Liberal si uno es sano, diría Galán, si pues expresidentes y demás tienen financiamiento de ese orden? ¿Uno cómo compite contra eso? De tiendas de bicicletas. De tiendas de bicicletas, ¿sí? Y no, un urbanizador por allá en Moravia, en fin. No vamos a dar esos detalles que ya son muy conocidos y trabajados en muchas fuentes al respecto. Galán tuvo una participación burocrática, o por lo menos su organización en el gobierno de Belisario. Es el caso más conocido, el del ministro de Justicia de Belisario, el famoso Rodrigo Lara Bonilla, quien justamente denunciando esa influencia del narcotráfico ya no solo en las elecciones, sino en el gobierno mismo y de cara al famoso debate de la extradición, pues cae asesinado en 1984 y pues eso desata una guerra brutal contra los carteles, tanto con Belisario como por supuesto después con el presidente entrante, Barco, al que por cierto Galán se adhirió en su campaña. Alguien me decía que un mensaje de los de campaña era, muy sutilmente, para navegar en un barco más grande. Era unificar todas las facciones del liberalismo para, ante todo, volver al poder después de la pérdida con Belisario. Porque en el 82 usted suma la votación de Galán con la de Alfonso López Michelsen y hubieran quedado presidentes el Partido Liberal. Pero se dividieron y el primero en hacerle esa objeción en una entrevista muy famosa a Galán fue el subdirector del Tiempo llamado Juan Manuel Santos,
Dice, doctor Galán, ¿no cree usted que con su disidencia usted le hizo perder la presidencia del Partido Liberal? Y Galán le responde, pues eso es una manera de verlo. Y empieza a defenderse diciendo que quería dar un mensaje de rebeldía para eso, como renovar las costumbres políticas. Bueno, Belisario se había lanzado 5 veces antes de ganar, ¿no? 3, sí, 70, 78 y 82, la tercera la vencida. Galán solo lo había intentado una vez, en el 82, en el 86 desistió justamente porque se sumó a Barco para unificar el Partido Liberal a cambio de una cosa, que se implementara la consulta interna dentro del partido, que es el primer partido en Colombia que estrena ese mecanismo. Y se estrenó en el 90 y él ya estaba en campaña en el 89 en función de eso, pero cada vez más contundente en las denuncias básicas de lo de la influencia del narcotráfico. Además, su proyecto de país no era tampoco nada elaborado. Lo que pasa es que era un consentido de una de las casas políticas más tecnocráticas del Partido Liberal, o la casa tecnocrática por excelencia del Partido Liberal, que era de Carlos Lleras Restrepo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Arquitecto de la reforma constitucional del 68, de cosas del DANE, cosas en el DNP, o sea, ese tipo metió la mano en cuanta cosa de política económica importante haya habido en el país. Y Galán era un heredero de eso. Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras Pues Restrepo. el tema de divisas era... Claro, él era uno de los pionero. arquitectos del modelo cepalino en Colombia, el famoso modelo promovido por la CEPAL de industrialización por sustitución de importaciones y diversificación de exportaciones. La gente se le olvida ese otro pasito. Entonces, aparentemente el giro de Galán en términos de relevo generacional de la Casa Lleras era, con Lleras se dio un modelo de desarrollo hacia adentro, con proteccionismo, control de divisas, todas esas vainas. Con él se va a dar es un modelo de desarrollo hacia afuera. Y ojo que eso mucha gente lo leyó en el clave de la época como un modelo de apertura económica. No, una cosa es hablar de comercio internacional y mayor integración al comercio internacional y otra cosa de comercio libre, en estricto sentido. Sí. Porque para comerciar libremente lo único que se necesita es que el Estado no joda, perdón la expresión, no justamente buscar socios comerciales especiales para ganar aranceles o tasas preferenciales, cuotas de importación, exportación. Por lo menos si ya se venía haciendo algo importante, se desmontó el Pacto Interamericano de Cuotas, con la que todos los productores, países productores de café, tenían una cuota asignada para regular el precio a nivel mundial. Eso se cae a finales de los 80 y Galán pues era una de las personas que no objetaba ese giro de la internacionalización de la economía, que eso hablaban todos los candidatos de la época. Bueno, O sea, los por lo menos conservadores tradicionales. también tenían Claro, unas Álvaro. ideas de apertura económica muy Álvaro fuertes. Gómez, Rodrigo Lleras, Rodrigo Lloreda, todos. Lo que pasa es que lo decían que era con gradualismo, más en un frente que en el otro. Ese era como el debate técnico. Entonces Galán estaba en ese plan, pero su denuncia al narcotráfico era muy fuerte porque él estaba muy comprometido a que sí se implementara la extradición en el país. Y finalmente pasa lo que pasa, que lo matan en agosto, ¿cierto?, de 1989, allá en una gira política en Soacha. Frustran su candidatura dentro de la consulta interna y el que se la hereda es el famoso César Gaviria, quien evidentemente muchos dijeron lo nominó, fue el hijo en el funeral de su papá, Juan Manuel Galán, viéndolo como el heredero por naturaleza de esa candidatura. Pero entonces, o sea, no era un candidato que fuera ya fijo a la presidencia. No, o Le sea, faltaba ganar la consulta interna pero contra... contra Hernando Durán Duzán, creo que ahí se me alcanzó a meter Ernesto Samper, Holmes Trujillo, habían como 4 o 5 O sea, muy personas. seguramente sí iba a ganar. Sin duda alguna. De hecho, Gaviria la ganó sobrado. Claro. Sí. Y el peso al final, o sea, el Partido Liberal tenía muchísima ventaja sobre el conservador en aquel momento. O sea, De hecho, si Gaviria, Galán- sin ser el mismo orador que Galán, ¿cierto? Sí. Quedó electo, pero es que no era solo ser orador, tener la maquinaria del Partido Liberal. Sí. ¿Por cuánto ganó? Por varias ventajas, por varios puntos de ventaja, perdón. Si no estoy mal, Gaviria sacó como 2.800.000, sí, 3 millones algo, de hecho, o 2.800.000, casi 3 millones. Y Álvaro Gómez quedó por el millón algo, 1.800.000 algo. Uy, le ganó bastante. Sí, Entonces. le ganó con una diferencia considerable, sí. Casi 1.000.000 de votos entonces. Pero lo cierto es que Álvaro Gómez iba con Salvación Nacional, ¿no? No ya iba con Salvación no iba Nacional, con el el Partido conservador. Conservador mandó a Rodrigo Lloreda, el que le decía que fue compañero de estudios de Galán, y Antonio Navarro, en una confluencia de lo que ha sido la candidatura de la UP frustrada por el asesinato de Bernardo Jaramillo y la del M19, o ya en ese entonces llamado Alianza Democrática de M19, después de desmovilizarse y demás, con el asesinato de Carlos Pizarro, ¿sí?
De hecho, es Álvaro Gómez el que da un mensaje para que podamos vivir, que no maten a la gente, ¿sí? Y como él ya había sufrido un secuestro, Sí, pues tuvo una votación más alta de otras porque la gente empezó a verlo ya no como el delfín conservador, hijo de presidente, de expresidente y demás, sino como una víctima más en un país en el que la violencia pues estaba en un crecimiento fuerte. Pues Galán, obviamente, uno de los ejemplos icónicos, pero no era el único, ¿sí? Lo que pasa es que en función de ese, pues les decía el contexto, y esto como para ir cerrando y sí. aprovechando que hablamos de Álvaro Gómez, después de hablar ya del No, pero no, magnicidio no de nos él. podemos terminar lo de Galán sin una cosa muy importante y es un personaje crucial, Santa Eufimia. Ah, bueno, es que ese era el punto. Entre las casas en disputa para esa consulta interna, se le temía mucho que con Galán todos los compromisos adquiridos en dilatar la extradición, con Galán definitivamente se cayeran. Y eso era literalmente, los narcotraficantes siempre amenazaron no solo con, como decía Escobar, ¿no? Pablo Escobar, plata o plomo, eh, sino que si se caen ellos, nos caemos todos, ¿sí? Porque nuestro poder no solo depende de nuestras habilidades como narcotraficantes, sino un montón de abogados, congresistas y demás que comen de este negocio. Claro. Y es muy evidente que Alberto Santofimio estaba muy cercano a esta gente. Entonces, viendo a Galán y con esas opciones de ganar, que dañe el negocio, no el del narcotráfico, sino la financiación de campañas y la adquisición del poder del Estado, es a lo que me refiero, ¿sí? Porque los narcotraficantes siempre se han sentido traicionados por sus socios políticos, ¿sí? Claro. Ya desde esa época. Entonces, eso era lo que estaba en juego. Entonces, Galán era un estorbo, evidentemente, para ciertos sectores del Partido Liberal. Lo que pasa es que muchos o muy pocos se hubieran imaginado que estuvieran dispuestos a llegar a ese nivel. O sea, ¿se puede llegar a decir que había una hegemonía liberal en aquel Pero momento? por supuesto, ¿sí? Construida con Barco, después de ese proceso de unidad en su candidatura, para renovarse, pues obviamente con Galán, ¿sí? Pero pues terminó con Gaviria Incluso que con y se Gaviria, repitió con Samper. sí, incluso con un gobierno que en materia económica le fue bastante mal, tengo entendido, ¿A ¿no? Barco? A Gaviria. No, hay pros y contras, ¿sí? O sea, las tuvo de todas, ¿sí? Pero sí tuvo que liderar unas transformaciones, pero ya de la apertura económica famosa, que pues tuvo sus traumatismos, ¿sí? Pero fíjense una cosa y era lo que quería decir. Supongamos que no hubiera matado a Galán, ¿sí? Que queda electo presidente, gana la consulta y queda presidente. La violencia hubiera disminuido. Yo estoy seguro que hubiera sido todo lo contrario. Se hubiera arreciado de un nivel impresionante, porque como era tan evidente su oposición, digo, su apoyo a la extradición, Pablo Escobar vivo, toda esta gente viva, pues ya la violencia como fue, que la conocimos, fue dura, pues imagínense con Galán de presidente. Capaz que hubiéramos tenido lo que nunca ha pasado en el país, que matan a un presidente en el ejercicio, Función. ¿sí? Eso es algo que yo me atrevería a decir pudo haber ocurrido de no haberlo matado como candidato. No estoy diciendo entonces que Galán hubiera sido lo peor para Colombia, no, es un escenario que tiene sentido en función de lo que hemos Bueno, mencionado. pero alguien podría decir que cómo podría haber sido más cruento de lo que fue, ¿no? O sea, es Se puede, que, se bueno, puede, siempre se puede, claro, siempre. pero está gobernando entonces Samper con unas políticas económicas, una Heredero de inflación Gaviria, altísima, heredero de la presidencia de Gaviria, con varios... crisis económica, porque el país que recibió Pastrana era un país muy difícil de Ojo, gobernar, pero ¿no? ahí el orden es de otro nivel. Primero, Samper le tocó estrenar, a Gaviria ya le tocó estrenar algo que él mismo lideró, que es un país con una nueva constitución, ¿sí? Una constitución en la que hubo cambios significativos en mucho orden que todavía pues vivimos. Y con Samper, pues se iba a estrenar ya otra faceta de lo que obligaba a la Constitución en cuestiones más técnicas frente al ejercicio del poder y la democracia y estas cosas, que era la segunda vuelta presidencial. La primera segunda vuelta presidencial, primero ya venía implementada desde la Constitución del 91, se estrena en el 94, entre Pastrana, que venía por la nueva fuerza democrática, que era una disidencia del conservatismo, pero pues un delfín conservador por obvias Claro, razones, exalcalde de Bogotá, senador de la República, él venía de ser senador de la República. periodista. Sí. Y Samper, que había sido, hasta ese momento él nunca había sido ministro, salvo con Gaviria, pero duró muy poquito, ministro de Desarrollo Económico, muy crítico de las medidas de apertura, ¿sí? Muy crítico de las medidas de apertura y ya había sido concejal, senador, ¿sí? Una persona ahí en ascenso desde una agrupación política que se llamaba Fila,
Ahorita no recuerdo qué es lo que traduce, pero eso es como Frente de Izquierda Liberal, algo así se llama. De la mano de su gran aliado político en el Partido Liberal, Horacio Serpa. Y ya venían ahí en política haciéndose su camino. Sí. Ganó la consulta interna del Partido Liberal en el 94, Samper, y se las tuvo que medir con Pastrana en la primera vuelta. Bueno. Quedaron en una diferencia muy reñida que obligó a hacer la segunda, y en la segunda es que lo dobla con ventaja, lo dobla, pues le saca la ventaja necesaria, pero en medio del fin de la segunda vuelta, ¿sí? El mismo fin de semana, es que se anuncia el viernes, las elecciones eran el domingo, y el viernes, si no estoy mal, es que Pastrana le entrega unos cassettes al presidente entonces vigente Gaviria, en la que se demuestra que hubo una financiación del cartel de Cali a la campaña de Samper, ¿sí? Los famosos narcocasetes. Sí, sí, lo de En por el los que dineros Alberto, calientes. sí, Y Alberto Giraldo, un periodista que era muy cercano al cartel de Cali, está hablando con Miguel Rodríguez Orejuela, diciendo que si esa plata está, él no hablan de Samper, hablan del gordo, si no estoy mal. sí. Y dice, no, sí, que eso está garantizado, que cuánto están hablando, y hablan como de 5 millones de dólares, que eso es un platal. Hoy en día todavía lo es, pues imagínense en ese entonces, ¿sí? Que el dólar estaba como a 1.000 algo. Imagínate. Entonces, Menos, seguramente. Pero es una no pregunta. recuerdo si menos, pero bueno, mucho más Hay barato. hay una cosa importante y es, siempre se menciona que Colombia tuvo 200 años de una derecha, o bueno, eso hacen parecer en muchos medios, que hubo acá una derecha recalcitrante durante 200 años y bueno, en este breve repaso vimos que no. Pero lo traigo No, a colación sí. porque porque Samper, perdón, es mucho más socialista de lo que en realidad parece, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, en No, imágenes presidiendo el Partido Comunista. O sea, no, digamos, haciendo discursos él ante el estaba Partido invitado, Comunista. él estaba invitado 2007, si no a estoy congresos mal. del Partido Comunista, pero eso es mucho después, porque para el entonces él sí hablaba de que el liberalismo no puede renunciar por su vocación y por lo que en el mundo se está viendo, a su vocación socialdemócrata. Eso es algo que metió sobre todo López Miquelsen, y obviamente lo heredó Samper, como ya le había dicho, el heredero de esa casa, por Sí. excelencia. Por lo menos el más importante. Pero después de ser presidente, él es el responsable de afiliar al Partido Liberal a la Internacional Socialista. Lo que pasa es que hay una diferencia entre ser socialista y ser revolucionario, y eso es lo que han jugado los liberales, que ellos quieren el socialismo siempre y cuando sea por vías democráticas. Entonces, obviamente condenan la lucha armada, inclusive la combaten. O sea, los gobiernos... Pues Turbay, por ejemplo, fue no, para no ir mucho tan más lejos. beligerante que Belisario, por ejemplo. Sin lugar a duda, ¿sí? Pero para no ir tan lejos, alguien tan conocido y afamado entre las generaciones de ahora, ¿sí? Viejas, jóvenes y hasta niños todavía, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es de esa casa política, ¿sí? Y representa ese mensaje, que sí puede haber grandes reformas, política social y estas vainas, pero la seguridad no se negocia. Y sobre todo en el sentido de que la forma legítima de llegar al poder es por la vía electoral, no por las armas. Claro. ¿Sí? Y lo que pasa es que Colombia ha sido uno de los pocos países en el mundo que ha mantenido activos y desde hace mucho tiempo proyectos insurgentes, como ha sido el de las FARC, el del ELN, por mencionar obviamente las más antiguas. Entonces, obviamente, eso es difícil de que se entienda en otros contextos, que uno dice, ¿por qué tanta resistencia a un proyecto de izquierda? No, propiamente una resistencia a un proyecto de izquierda que llegue por la vía armada, porque por la otra vía se está metiendo hace rato. Para responder su inquietud, en Colombia la izquierda gobierna en cuerpo ajeno, porque así hayan sido gobiernos no socialistas, por lo menos de nombre y demás, Sí. toda la dinámica constitucional e institucional del país va encaminada a reformas de ese orden. ¿Sí? Sí. En todos los frentes, en unos más que otros, sin duda, Como en el de la justicia, ¿no? sin Se duda. evidencia mucho más. Donde aparentemente sí había un retraso, y es lo que tanto reclama la izquierda más genuina, ¿sí? Que se toma ese nombre, es por ejemplo una reforma agraria, redistribución de la tierra, Que ¿cierto? se intentó incluso con Carlos Lleras Restrepo, pero nunca llevó, o sea, tanto Alfonso López como Carlos Lleras Restrepo Todos los intentaron gobiernos, varias porque reformas y nunca les salieron bien. Desde que el INCORA se creó en el 61 hasta que se volvió el INCODER, todos los gobiernos han tenido algo que hacer en ese campo. Fíjense, por eso le digo, gobiernan en cuerpo ajeno.
Sí, sí, sí. Porque es su indignación de 200 años de derecha. No, es de 200 años, bueno, menos la verdad, en la que sus ideas ya gobiernan, pero ellos no han llegado a ejercerlas directamente. ¿Sí? Claro. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Con Samper había simplemente era la casa más de izquierda del Partido Liberal, pues estaba llegando al poder para ese entonces, que es cuando finalmente queda electo, pero con este sinsabor de haber sido financiado por nuestros amigos del cartel Una de opinión Cali. personal, y es que cuando yo oigo un discurso de Galán, bueno, ciertamente es emocionante, o de Gaitán, o de varios liberales, incluido los López, pero yo a Samper no le veía una retórica interesante, No, porque Samper populista, como, era perdón un la tipo expresión, ahí, perdón la expresión, exactamente un gordo, como yo, Samper seguramente. como buen oligarca, ¿sí? Es mejor hablando en salones que en plazas. No porque en plaza, él lo puede hacer y lo ha hecho, ¿sí? Pero le va mejor es en salón, en cócteles y estas cosas, porque tiene un humor impresionante. Y eso sí nadie se lo ha podido negar. Tiene un sentido de humor increíble, ¿sí? A veces a un grado de desparpajo, por no decir cinismo, que aún siendo presidente, todavía la gente lo recuerda por frases como no, todo fue a mis espaldas, ¿sí? O cosas de ese estilo. O no necesito visa para Para venir ir a, a a Chaparral. Chaparral, ¿sí? Y aquí estoy, aquí me quedo, y todas esas vainas. Sí, 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 sí. Entonces tenía unas salidas muy ágiles y eso era algo que también tenía Serpa, que en un debate, cuando se empieza a volver más fuerte la oposición a Samper, perdón que acelere ahí para llegar al Al siguiente punto magnicidio culmine. de Sí, nuestro sí, amigo sí. Álvaro Gómez, es que en la presión de ver que la financiación no solo fue a la campaña presidencial, sino también a la del Congreso, y fue más comprometedora de la que se imaginan, porque por lo visto era una gran operación de lavado de activos. El cartel de Cali con esa campaña lo que quería era, no nos van a hacer lo de Pablo Escobar, que nos persiguieron hasta matarnos, nos salimos de ese negocio, pero nos quedamos con la plata. ¿Sí? Porque los gringos están ahí muy encima a propósito de la desertificación reciente. Sí, sí, sí. La La, última fue con él, hace sí, 30 años. en el 96 propiamente, hace 29. Mm. Propiamente. Pero ya en el 95 estaba en alarmas de que nos pudieran desertificar por todo lo que eso compromete a la agenda comercial y demás. No, Que y el era, apoyo militar. no, no solo eso, que todavía no era tan fuerte como lo va a ser después, ¿sí? El apoyo militar en ese entonces de los Estados Unidos ni siquiera era militar, era la policía, pero para combatir narcotráfico, Claro. ¿sí? Al ejército y la insurgencia, ya con estos temas de derechos humanos, que también tenía un lobby muy fuerte en Estados Unidos, lo empezaron a cuestionar más, ¿sí? Y no apoyar tanto por esa vía. Más cuando la Unión Soviética ya había caído, el discurso aparentemente había cambiado, ¿sí? Entonces la insurgencia o el comunismo no era la misma amenaza, por lo menos para los Estados Unidos, que lo que fue en su momento Sí. y en función obviamente de la alianza con los gobiernos colombianos. Entonces Samper tenía un escenario relativamente adverso, pero que por lo visto y a pesar de cada vez más escandalosas las revelaciones, pues como que no pasaba nada. Hasta que los que se tomaron la vocería de la oposición, sin serlo inicialmente, fueron los Gómez. Y cuando digo los Gómez era Álvaro, ya retirado de la política, por lo menos de la electoral, porque obviamente en sus columnas del siglo, en sus discursos, en su docencia, en la Sergio ¿El Arboleda, siglo o el nuevo siglo? el nuevo siglo ya se llamaba desde el 90. Mm. Seguía diciendo, pero era su hermano el que le tomó el relevo político desde esa agrupación que creó llamada el Movimiento de Salvación Nacional. Enrique ya estaba repitiendo Senado en el 94, venía de ser electo desde el 91, posicionado en el 92 porque hubo una revocatoria del Congreso con la constituyente del 91, y muy rápidamente, desde que se dieron cuenta que, Samper no era víctima del régimen, una expresión que era muy De famosa Álvaro ya de Gómez, Álvaro claro. Gómez de su momento, sino un agente del mismo. ¿Sí? Y eso ya para mitades del 95, por lo menos para Álvaro y Enrique, había quedado muy claro que eran evidentemente una llave política muy obvia, ¿sí? Los hermanos Gómez Hurtado. Y empieza a arreciar las críticas desde todas las áreas que pudieran, la prensa, la academia, discursos ¿El Congreso gremiales. cómo estaba conformado en aquel momento? Mayoría liberal Sí, pero los conservadores tenían abrumadora. una bancada importante, pero ahí es donde vino la expresión lentejismo, porque desde que hay planes nacionales de desarrollo y sobre todo obligatorios con la Constitución del 91, los primeros años de un gobierno se van discutiendo su nacional de desarrollo de la mano del presupuesto. Entonces los congresistas de oposición, entre comillas, Sí. para casi que chantajear al gobierno y decir no le vamos a hacer oposición si nos mete en la tajada, ¿cierto? Pues revelaron una faceta del Partido Conservador que molestaba mucho a Álvaro Gómez y por eso pues ya había creado su agrupación diferente y toda la cosa. Eso tenía nombre propio en su momento, que era Fabio Valencia Cosio,
¿sí? El El gran líder del exfiscal. Partido Conservador. No sé si exfiscal, congresista, ministro en su momento, pero era el líder del Partido Conservador importante, por lo menos en el Congreso, que se prestó a esa dinámica, porque entre otras muchos veían, hombre, sí, han sido complicados los temas, pero no tan graves, ¿sí? Entonces esa tolerancia no la compartían los Gómez y de una manera muy paradójica, porque esto hasta el día de hoy siento yo que se entiende mal. Los Gómez criticaban a Samper y obviamente el problema con los Estados Unidos, pero desde una posición bastante original e inclusive riesgosa. Cualquiera que pueda buscar y lo puede hacer en línea, leer El enemigo de Colombia es el régimen, la famosa conferencia de Álvaro Gómez de abril de 1995, transcrita en el Nuevo Siglo y que se consigue todavía en línea completa, tiene un apartado que habla el negocio de la droga. Y dice, el problema de las drogas, ¿sí? Es que estamos percibiendo algo que posiblemente por naturaleza no sea una actividad ilícita. Es la insistencia de los Estados Unidos desde su organización interna, de su legislación interna, que le han extendido esa prohibición al resto del mundo. Aunque evidentemente ya existía desde hace un buen rato, Sí. ¿sí? Ellos la reforzaron a un nivel único. Y ellos decían, nosotros adquirimos un compromiso fue ante el mundo y ante la ONU de combatir las drogas a un precio muy alto y en la que han demostrado los Estados Unidos ser malos socios. Dicen así en ese discurso. Bueno, dice Álvaro Gómez en ese discurso. Sí. Solo que Enrique replicaba cosas de esto en el Congreso y además en un libro editado por la Sergio Arboleda en el 93, que se llama La tragedia de la droga, perspectiva de su solución, en la que ya sugieren los dos hermanos que lo que hay que hacer con ese tema es legalizarlo o despenalizarlo, como ellos decían. Pero eso obviamente hay que hacerlo de manera concertada con una política internacional que haga que los Estados Unidos no sean literalmente el policía exigiéndonos algo en la que ellos también son cómplices, porque ese negocio es de lado y lado. Claro. Y eso era lo que tanto criticaban, que se narcoticen las relaciones internacionales de Colombia con los Estados Unidos, y más con un embajador del entonces famoso Mail Frechet, Sí. que era muy insistente con estos temas, y que Álvaro Gómez lo veían como una afrenta a la soberanía nacional, esa injerencia tan marcada sobre un negocio con estas salvedades que le estoy comentando. Entonces, su oposición, en ese sentido, al gobierno Samper, o al régimen, inclusive, era de un calado mucho más hondo de lo que uno se imagina, Sí. que suponía, obviamente, algo clave, que se estaba, pocas veces en el país se ha ejercido esto, es acusar al presidente para hacerle un juicio por indignidad en el cargo, por haber sido financiado por el narcotráfico, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso. He visto debates o he visto acusaciones también muy fuertes por parte del senador Pablo Victoria, ¿no? Sí, tiene un libro, de hecho, se llama Memoria de un golpe, en el que habla que Samper cada vez más para asumir su defensa y ese cerco político que le están haciendo los Gómez, porque es que los Gómez eran por su autoridad de los pocos que poniéndose en una labor de oposición sí podían hacer lograr lo que solo en Colombia han hecho los Gómez, hacer renunciar presidentes. Desde ¿Cómo lo Marcos hizo? Fidel Suárez, desde Alfonso López López. Michelsen y Rojas Pinilla el último. Porque cuando Álvaro lo intentó, lo mataron. Y por eso es un magnicidio, cabe decirlo, Claro, ¿no? porque él insistía en sus editoriales y sus discursos. El presidente nadie lo va a tumbar, porque había quienes estaban hablando de golpe y sobre todo desde el gobierno hablaban en ese tono. O sea, él nadie lo va a tumbar, pero tampoco se puede quedar. ¿Cuál es la salida digna para el país y más por su cargo? Renuncie. Porque de lo contrario, la comisión va a seguir haciendo su trabajo. Y que después de haberlo Y vamos a tumbado, seguir. o sea, digamos de la manera democrática, haciéndolo renunciar, de cierta manera, podría pasar entonces lo que pasó en los 40 cuando después él lo relevó algunos periodos más adelante Laureano Gómez, ¿no? ¿Cómo así? Es decir, vemos que los López tumbaron el López II de López Pumarejo renunció, ¿no? Sí. Él no terminó por una, me imagino, una actividad incesante de Laureano Gómez. O sea, la en su posición momento. de Laureano Gómez incidió mucho en eso, sí. Sí, y posteriormente, bueno, fue elegido Enrique Santos, Mariano Ospina. No, fue electo Alberto Lleras, designado para terminar el mandato de, Sí. de Alfonso. Continúa Enrique Y ahí fue- Eduardo Santos. No, ahí es cuando pierden las elecciones los liberales. Ah, sí que se dividen. Cuando Gaitán, eso ya lo habíamos hablado, Sí, sí, sí. manda su candidatura Entonces sí y se llega dio, Mariano Ospina. se dio lo que yo digo. pues claro, o sea, era muy posible que después de que hicieron pasara eso, le generaron- Álvaro Gómez ganara las elecciones, le ganara a Pastrana en su momento, ¿no? Pues si no él, por lo menos una candidatura conservadora. Que a la larga va a pasar, ¿sí? Sí. Pero pues en otras condiciones.
porque pues obviamente no renunció el gobierno Samper, sí se desgastó bastante. El proceso ante la Cámara de Acusaciones pues no culminó, lo absolvieron, ¿sí? Ahí Pablo Victoria, que fue congresista en ese momento, da un discurso muy largo en la que cierra diciendo: Aníbal Barca, en sus famosas guerras contra los romanos, y ese sí que sabía de elefantes, a propósito de la famosa Sí, frase del alusión del arzobispo. elefante, ¿sí? Que decir que uno se le entró el dinero del narcotráfico a sus espaldas es como si uno se le entró un elefante en la casa y no se da cuenta. Entonces se había hecho común hablar de el elefante como la manera de resumir el famoso proceso 8000, porque ese era el número del expediente en la fiscalía con el que se empezó el proceso. Sí. El elefante. Y ahí la gente cantaba: un elefante se balanceaba sobre dos elefantes. ¿Cuántos elefantes aguanta entonces Samper? Porque esta vaina no decae, ¿sí? Sí, Sí. sigue ahí. A pesar de todo eso, Victoria decía, Aníbal Barca, que sí que sabía elefantes, porque con elefantes cruzó con su ejército los Alpes y demás, Sí. llegó a derrotar a Roma en muchas batallas, pero no se tomó la ciudad como tal. Y entonces pidió refuerzos a Cartago y dijo que le dieran refuerzos. Y le responden: si usted está ganando la guerra, no los necesita. Y si la está perdiendo, no se los merece. Cierra ahí el discurso y dice: si Samper de verdad no recibió plata del narcotráfico, ¿sí? Pues no necesita nuestra absolución. Y si de verdad es culpable, no se la merece, ¿sí? Da su voto, hace lo que hace, ese discurso está grabado, se consigue todavía en línea. Samper queda absuelto y literalmente de ahí en adelante la única opción de eventualmente volver a insistir en que saliera del ejercicio era porque los militares lo retiraran del cargo, que era de lo que hablaba, de lo que habló Pablo en su libro que le comentaba ahora. Hipótesis que obviamente la gente más cercana a los Gómez siempre ha descartado, porque por lo visto no hay de ningún lado forma de mostrar que Álvaro está detrás de un golpe. No está detrás de lo que hizo su papá, hacer renunciar a un presidente porque lo consideraban indigno del cargo, en este caso, por esa financiación y todo lo que ello podría implicar. Este general Bedoya era en aquel Harold momento Bedoya, comandante del ejército. tan polémico porque en algún momento pues se Por le lo visto, vinculó, eso era ¿no? uno de Se los candidatos vinculó a a hacer algo. algo. Y era, ¿quién hace el primero? Si este da el golpe y retira al presidente, o el presidente le manda a retirar servicios y lo saca de generato. Por lo visto en tiempos, pues se hizo fue lo segundo, no lo primero. Y eso lo cuenta Pablo en su libro. Pero para no extendernos, es en ese contexto en el que el magnicidio de Álvaro Gómez se da, en unas circunstancias bastante complicadas porque la fiscalía ya existía y la investigación desde el inicio empezó por las hipótesis, perdón la expresión, más chimbas, ¿sí? No, que había un camión del ejército en el momento del asesinato, entonces lo vincularon con la Brigada 20 en Bucaramanga, que se había caracterizado por hacer temas de inteligencia, y dice, pero a ver, eso es como que yo me subo a un bus y me da dolor de cabeza, entonces yo deduzco que subirme a un bus da dolor de cabeza. O sea, coincidencia no es, Claro. correlación no es causalidad. Sí, sí, sí. Entonces, un poco de hipótesis que muchos dieron a entender están desviando la investigación, Sí. porque todos apuntaban, con base a la pregunta que mencionaba hace un tiempo, ¿a quién le sirve ese muerto? Pues evidentemente a Samper le sirvió. Claro. Se quitó uno de sus principales opositores con mayores garantías de éxito porque mucha gente, y más hace entonces, le tenía un prestigio y respeto enorme a Álvaro Gómez, inclusive no solo conservadores, ¿sí? Sí. Que si este tipo insiste tanto en eso, debe ser porque es Y bueno, y importante. tenía un medio que ahora se perdió y es que el Partido Conservador ya no tiene prensa. Me refiero prensa a un periódico Pues en ese institucional. entonces Salvación Nacional, ¿no? Acuérdese. Bueno, Pero sí, pero él escribía en el Nuevo Siglo. por eso, o sea, de los Gómez. Bueno, en ese entonces ya de los Uribe Vega Lara, o bueno, ya muy metidos. No ¿Qué hemos más? hecho algo, profe, y es describir el magnicidio en su evento. O sea, Pues eso es un jueves 2 de noviembre, antes del mediodía. Venía saliendo de clase, a dar su cátedra de cultura colombiana. Alcanza a hacer una conversación con Gabriel Melo Guevara, también docente de la Sergio Arboleda. Había sido ex senador por Salvación Nacional. Y en esa conversación se sube a su Mercedes, era uno azul, si no estoy mal, un azul oscuro, sale por la entrada principal de la universidad, que en ese entonces era parqueadero, ¿sí? sí. Y sale por la 74 y lo abordan a la altura del andén, dos personas al lado y lado del carro, con mini Uzi. La gente oyó fue una ráfaga. Los estudiantes, pues obviamente, hice una investigación sobre esto, está publicado y se encuentra por repositorio institucional de la Universidad Sergio Arboleda, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, un estudio de memoria histórica, en el que reconstruimos el episodio desde comunidad sergista del entonces, entonces hubo unas entrevistas.
no voy a decir quién, pero un estudiante que estaba capando clase. Entonces, obviamente estaba por fuera de la 74, estaba fumando un cigarro cuando soy un tipo pasando como raro, hasta que ven que pasan, porque lo que primero sonó fuerte es cuando rompieron vidrios del carro, Claro. ¿sí? Porque los sonidos de la ráfaga, esto no suena tan fuerte No, como un no había disparo. escoltas, nada. Sí, claro, había una escolta. Él tenía una escolta que además había sido egresado de la Sergio, Jesús Huerta hasta morir, si no estoy mal es que se llama, que le grababa las clases, ¿sí? Sí. Si no estoy mal, él iba con él, con Álvaro Gómez, los puestos de atrás, ¿sí? Álvaro Gómez, si no estoy mal, iba del lado derecho y el otro del izquierdo, en la parte de atrás. Y hacia el frente estaba el conductor y otro escolta que le daba al lado, un tipo de apellido Jauregui, que alcanza a bajarse del carro y tratar de usar el arma, pero estaba herido, pero no eran heridas graves. A él lo atendieron en el centro médico en la universidad. Los estudiantes se meten, los que estaban directamente en la universidad se guardan, los que estaban por fuera se quedan ahí mirando porque se demoró mucho tiempo en llegar la gente de CTI y esas cosas para levantar los casquillos, o sea, hacer el control de toda Sí, de la la escena. escena del crimen. Y el Muerto de conductor, inmediato. todavía con Álvaro Gómez vivo, se va rápido a la clínica más cercana que es el Country, donde pues es que termina muriendo después. Hubo protestas de los estudiantes, sí, alcanzaron a gritar que eso fue un crimen de Estado, que eso era Samper, sí, pero no pasó a mayores. Por lo menos en términos de grandes protestas, diferentes a las marchas de silencio que se hacen con estas cosas, Sí. que digo, se hacían porque en ese entonces como que era normal que estas cosas ocurrieran, y es mucho tiempo después que vamos a volver a ver algo de ese nivel con la ñapa que teníamos por ahí a La de propósito del magnicidio. Miguel Uribe, que en paz descanse. Una pregunta. El, este Álvaro Gómez, pues ya tenía una edad relativamente avanzada, 70 ¿no? años, sí. Y actividades, bueno, era pintor también, ¿no? Dibujaba, docente, periodista. Un personaje bastante interesante para que retomemos en algún momento, ¿no? Su Por libro supuesto. Revolución en América es una joya que Y esa conferencia que les comenté ahora todavía vale oro. vale muchísimo la pena tenerla en cuenta. Entonces abordemos la ñapa y Ya. finalizamos entonces este recuento por los magnicidios. Pues aquí nos arriesgamos a muchas Me cosas. atrevería a decir los magnicidios más importantes, ¿no? Porque Sí. vimos que hay algo ahí. Pues en el caso del de Miguel Uribe, más lo importante puede estar en discusión no porque no lo sea, sino en qué sentido. Y aquí lo que pasa es que uno se mete en un tema más de actualidad, entonces mi voz aquí como historiador, pues no se compromete, sino que no es suficiente, ¿sí? Claro. Frente a lo que puedo decir al respecto. Y por otro aspecto, porque, pues, como le decía hace un momento, esto parecía que era algo que ya no se iba a dar, ¿cierto? Sí. Y los magnicidios han tenido eso en común, todos los que le he mostrado. Definitivamente han tomado por sorpresa al país. Aún inclusive a los adversarios y más inmediatos seguidores de Creo las, que no de se las alcanza personas. a percibir que el que lo va a cometer lo pueda, es decir, yo me atrevería a decir que el pueblo colombiano dice, no son capaces de matar, no, hasta allá no van. Y nos dimos cuenta que sí, que siempre pueden ir mucho más allá por perseguir fines Sí, dice que en oscuros. su momento, perdón, hago un repaso, a Galán, Pero- muy evidente el cartel de Medellín, a Álvaro Gómez, el que inmediatamente y mucho tiempo después se supo o se buscó que fuera la hipótesis real de estudio de la Fiscalía, cartel no de Cali, sino del norte del Valle, el que se estaba ya separando con las capturas del cartel de Cali medio complicadas que estaba haciendo el Sí, gobierno Samper, sí, sí, sí. con lo que habían pactado. Y esa fue la tesis que manejó la familia hasta el día de hoy, es la que maneja la familia hasta el día de hoy, porque todos estos han sido casos no resueltos por la justicia, ninguno. Y eso que ya han pasado unos buenos años en los que hemos hablado. Pues imagínense el de Turbay que no lleva el año, ¿sí? Pues en lo que pueda ir y con lo que ya hemos visto y oído ahí mencionar al respecto sobre, pues directamente el autor material y toda la cosa. Pero la pregunta del millón, de nuevo, ¿a quién le sirve ese muerto? Bueno, yo sí no me atrevo a lanzar muchas hipótesis. Estamos en un pero escenario electoral, entonces muy complejo. es muy obvio poder concluir cosas claras. Aunque similar al de Samper, me atrevería a decir, ¿no? ¿El de Samper o el de Álvaro Gómez? Al de Samper. O sea, me atrevo a decir que es el gobierno de Samper Ah, es muy sí. parecido al gobierno actual
manteniendo las justas proporciones, porque... Miguel Uribe era un no, opositor, claro, en el claro. Congreso, directo en el Congreso, no era Álvaro Gómez que lo decía desde la prensa, aunque su hermano sí era congresista. Pero no se nos olvide que Miguel Uribe llegó con el mayor porcentaje de votos, pues fue el senador más No, sin votado. duda. Hago el comparativo es porque el equivalente de Álvaro Gómez es si hubieran matado a Álvaro Uribe en este momento. También gran opositor al gobierno, Claro. pero ya un tipo que no era congresista. Guardando las proporciones. Exacto, ya no era congresista, era un tipo retirado, pero pues con el prestigio que... Y la que podría- actividad, pues... Sí, a eso es a lo que me refiero, a lo que se Sí, dedicaba. sí. En este caso sí fue un congresista, ¿sí? Que fíjese que eso no es un patrón que habíamos visto en los otros. Gaitán, pues sí, era un jefe de un partido muy importante, Galán, candidato, Sí. pero hasta donde sé no era congresista en ese momento, no lo era. Y Uribe tampoco, y los otros, pues ni hablar, Sucre y Julián Arboleda. Entonces, sí era un congresista, uno de los opositores más importantes, ¿sí? Yo meto ahí un segundo la cuchara. Hay algo ahí muy importante también y es la edad de Miguel Uribe Muy joven, sin en duda. comparación con la edad que tenía Álvaro Gómez, porque ahí hay un mensaje muy claro. Lo que están es matando es el futuro. Porque cuando mataron a Gómez, Gómez tenía ya casi 80 años. No, y mire que todos. Sucre es un tipo ya con 40 y algo, a Julio Arboleda también con sus 40 y algo, ¿sí? Uribe pues ya tenía sus 50 y tantos, Gaitán casi lo mismo, ¿sí? Bueno, 40 y algo llegando a los 50. Galán lo mismo, y como usted bien dice, bueno, Álvaro Gómez ya muy viejo, pues 70 y algo, Pero y yo ahí- este yo uno de ahí- los más jóvenes. Yo ahí sí haría la pregunta, ¿a quién le interesa cortarle las alas a un futuro líder político? Pues solamente a los que son sus principales rivales. Y era muy evidente quién era el principal rival de Miguel Uribe. Pues, ¿quién estuvo hostigándolo permanentemente en redes El gobierno sociales? directamente es de presidente. ¿Quién estuvo hostigando a su familia, a su abuelo? Y eso es algo que podemos decir con toda comodidad y tranquilidad, ¿sí? Porque ha sido de manera sistemática, como bien lo resalta Diego. Hay una persecución política que, bueno, irónicamente la izquierda es la que más habla de odio, ¿no? Pero la más visceral siempre ha sido la izquierda, sea revolucionaria o no sea revolucionaria, por su misma naturaleza, ¿no? De alejarse tal vez de los consensos, sino simplemente ir a lo que ellos llaman por derecho propio que deben asumir el Pues poder, yo solo ¿no? le puedo reiterar una cosa que lo mencioné ahorita. La izquierda también ha estado dispuesta a matar y lo ha hecho. O sea, aquí todas las fuerzas políticas han estado dispuestas eventualmente. Podemos decir que sí, y en eso no habría que ser deshonesto en términos históricos, por lo menos Sí. que es lo que me atañe Sí. a la profesión que yo ejerzo. Pero, pues siendo coherente con eso, la izquierda también ha hecho parte de ese esfuerzo, y más ahora que es gobierno, obviamente le recae una responsabilidad más grande, ¿sí? Claro. Bueno, y esto deja mucha oscuridad, porque, digamos, en un futuro, para una persona que vea el proceso del magnicidio de Miguel Uribe, va a decir, Pero David, usted ha desacertado con la expresión oscuridad, porque el sentimiento aquí, así literalmente de sentir, sí, no es que las cosas son oscuras, porque para mucha gente las cosas están muy claras. Aquí el problema es de silencio, ¿sí? De que no se aclare, de que no se avance como corresponde, ¿sí? Y que hay preguntas incómodas que obviamente la gente se hace, el problema es quién las responda. más que preguntas incómodas, yo diría que son hechos incómodos. A mí hay, ¿Cuáles son? a mí hay algo que me llama profundamente la atención y son las similitudes en el caso de Gómez con el caso de Miguel Uribe. Tan pronto ocurrió el magnicidio, ¿quiénes fueron los primeros en empezar a lanzar hipótesis? Tanto en el caso de Gómez como en el caso de Uribe. El gobierno. El gobierno. ¿Y por qué el gobierno está lanzando hipótesis cuando ellos no son un organismo de investigación? Cuando ellos no son la Fiscalía General. ¿Por qué están lanzando hipótesis? Porque, como muy bien dijo el papá de Miguel Uribe hoy, está obligada la Fiscalía a abrir una línea de oficio por esas declaraciones que lanza el gobierno. Entonces, es el gobierno interesado en desviar la información. ¿Por qué Petro habla de Dubái? ¿Por qué en el caso de Gómez se habló de los militares, del camión, de supuesta gente involucrada para desviar la investigación? Entonces, el gobierno es exactamente el mismo, las mismas características, y las declaraciones son exactamente iguales. Entonces, lo que más preocupa en el caso de Miguel Uribe es que llegamos a la misma conclusión que lleguemos en del de Gómez, que van a pasar 30 años y no vamos a tener nada. Eso frente a la investigación. Genera, por ejemplo, una suspicacia muy grande que el director de la Unidad Nacional de Protección No, claro. primero haya Sí. sido militante del M-19 y segundo
haya sido tan incompetente en la forma como abordó Claro. la Y en protección Álvaro de Miguel Gómez fue Uribe. igual el caso de el DAS con Ramiro Bejarano, que todavía está vivo y sigue dando a entender que no, que el DAS nunca le hizo perfilamientos a Gómez y pues está también demostrado que sí los hicieron, o por lo menos la familia Gómez en el caso ha insistido en esto, que la familia Gómez es la que ha hecho adelantar el trabajo de la fiscalía, o sea, ponerse a indagar las debidas pruebas sobre todas estas cosas y demás. Pero fíjese que yo no me he metido con los procesos judiciales, no solo porque no los conozco tan bien, sino porque con la conclusión anticipada de que no han resuelto nada, y no solo no resuelven nada, sino que se ha desviado, pues uno sabe que aquí el problema no es judicial, sino político. Sí, Y mire lo curioso, a propósito del comparativo que Diego nos insistía con Samper y en cosas muy similares. ¿Qué pasó finalmente con Samper? Que su fórmula perdió la presidencia, pero en condiciones bien complicadas. O sea, Serpa, que era el heredero y fue el candidato en el 98, sí. estuvo a esto de ganar y sin embargo perdió. Puede pasar algo de este orden en el 2026, pues es una probabilidad alta si uno se atiene a las tendencias, como uno diría. Lo que pasa es que uno historiador trata de ser muy cauto en ponerse a hacer predicciones o cosas de ese Yo, orden, yo ahí pero hago vale la una, yo pena ahí hacer hago ese una juicio. pregunta que seguramente vos como historiador la conoces muy bien. ¿Había más producción de coca en el 95 a la que tenemos hoy? ¿Hoy tenemos más producción de coca en Colombia? Hoy hay muchísima más O producción. hay mucho más, pero acuérdense lo que decía Álvaro Gómez de esta cuestión. No quisiera reiterar en ese punto. Pues No, es eso que, sería- Yo sé que es un problema, ¿quiénes pero son como los se candidatos? plantee No, pero ¿quiénes son? la solución también lo es. O sea, este país venden el voto por un tamal. No, de acuerdo. O sea, el narcotráfico, tal como ya venía desde los 90 a hoy, sin duda ha sido un crecimiento exponencial. Por ende, su capacidad de corrupción y de terrorismo puede ser mucho mayor. Pero se manifiesta de una manera diferente, solo que más peligrosa. Y es que hoy en día ya no tienen que andar matando tanta gente porque ya controlan regiones enteras del país. Claro, El Catatumbo, el Cauca, zonas de Nariño, ¿sí? Putumayo. ¿De Entonces, dónde salió toda esa cantidad de efectivo para las campañas? ¿Y quiénes son los que están Seguramente. metiendo efectivo en las campañas? seguramente. Ah, ¿y qué pasó en la costa? Porque en la costa les gusta vender los votos por un bulto de cemento. Pues yo no sé si solo en la costa, pues es una Bueno, práctica el reiterada. ministro del Interior mencionó en algún momento en unos chats a Laura Sarabia, si no estoy mal, que si se caía él, se caían todos y que se hablaba sobre la financiación de la campaña. en Yo la solo costa, quisiera ¿no? concluir una cosa, como para no extendernos tanto. Hay demasiado en juego para el 2026 como para que ya estemos volviendo a ver de nuevo magnicidios. Claro. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Ah, entonces, un último factor del que no hablamos. Miguel Uribe decía que él era el heredero de Uribe. Y lo decía él. Y se lo decía a las personas que conocía. Lo decía el mismo Uribe. yo me atrevería a decir que muy posiblemente iba a ser el candidato de Centro Democrático. No, muy posiblemente no. Para mí eso era casi seguro, pero bueno, eso sería especulación de otro orden. Entonces, Entonces, ahí hay si un haces- mensaje muy claro al uribismo. No es simplemente que mataron a un senador. Sí, sí, sí. Bueno, y la persecución, si usted nota los detalles, es evidente, porque el líder de la oposición, digamos el líder, el patriarca de la oposición, que es Álvaro Uribe, Y su está partido. preso. Y su candidato Pues tiene un está proceso muerto. judicial en contra. Pero muy- bueno, se puede hablar que es una persecución Sí, 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 evidente. sí, de acuerdo. O sea, Y que una, ya- figura, que y sí. una figura del gobierno, Iván Exacto. Cepeda Castro. Y que le sirvió de catapulta, ¿no? Para lanzarse. Cuando su único logro ha sido ese proceso, Pues no sé si su logro, es evidente es que es su obsesión. su obsesión. Castro solo ha tenido, Iván Cepeda Castro solo ha tenido dos obsesiones en su vida. Su papá y Álvaro Uribe. Sí, y evidentemente le queda bastante camino para cumplir. Vamos a ver porque eso sí ya sería futurología. Listo. Bueno, doctor Gilberto, muchísimas gracias No, entonces ustedes. por participar acá. Estos son sus micrófonos. Este es un espacio para que cuando quiera usted puede volver. Y a todos ustedes que nos oyen, muchísimas gracias. No olviden por favor suscribirse al canal, darle a activar al aviso, a la campanita. Y seguiremos entonces con esta labor de traerles historia, por supuesto siempre con los mejores eruditos, Gracias. porque me precio de que los invitados, todos cuando menos, doctorado.
Entonces el curso, son... pero sí, ya. Bueno, Dios mediante, pero por falta hacerlo. muy poco. Sí. Listo, doctor. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast.